imaginas que todas las casas de tu ciudad estén delimitadas por un tamaño similar al de una cancha de fútbol? Esta es la realidad que se vive en Santa Cruz del Islote, la isla artificial más densamente poblada del mundo. En este diminuto espacio se albergan más de 800 personas. Prácticamente todos se conocen. Un lugar donde hay solo 6 apellidos y pocas familias bastante numerosas. Fue el único que tuvo 4 mujeres en este pequeño pueblito. Dejó 26 hijos, murió de 99 años. Aquí las principales fuentes de ingresos para sus habitantes son el turismo y la pesca. Así que muy amablemente los lugareños hacen tours mostrando todo el lugar a quienes visitan y descubren este lugar único en el mundo. Sé bienvenido a Santa Cruz del Islote, la isla más poblada del mundo. Bueno, yo estoy aquí con mi amigo Justo, que nos va a enseñar Santa Cruz del Islote, la isla más poblada del mundo. Así que bueno, no perdamos más tiempo y vámonos. Bueno, por aquí están viendo un partido de fútbol, algo así. Permiso. Sí, están viendo fútbol ahí. Están todos reunidos en su pasión, ¿no? Sí, están concentrados. Bueno, acá estamos en la calle de Villa Pepe. Villa Pepe. Acá está, él sale mucho en los comerciales. Ajá. Uno de los primeros habitantes que llegó acá a la isla. Okay. Acá le llamamos la leyenda. ¿Por qué le llamamos la leyenda? Porque nos dejó muchas enseñanzas. Fue el único que tuvo 4 mujeres en este pequeño pueblito. Dejó 26 hijos, murió de 99 años. El tío Pepe. Bueno, se podría decir que el tío Pepe fue uno de los fundadores uno de los primeros fundadores Cruz, que vino acá con los abuelos de Santa Cruz. Bueno, me estás contando que las calles llevan los nombres de los habitantes. Los nombres de los habitantes. Como hay muchas que las tenemos por los nombres de las que son. Por ejemplo, esta es la calle de la Gallera. Acá le llamamos la calle de la Gallera, ¿por qué? Porque acá es donde echamos la riña. Aquí tenemos 2 galleras. Tenemos una aquí y otra en el centro. ¿Les gusta la pelea de gallo? Mañana tenemos feria de gallo. Mañana no, perdón, el viernes. El viernes. En la isla existen muchas tradiciones. Una de ellas son las peleas de gallo, que se han conservado durante muchas generaciones y es uno de los eventos que cada mes une a la población de Santa Cruz del Islote para compartir momentos en familia. Bueno, acá vamos entrando al barrio La Gallera y esta es una de las casas más antiguas acá de la isla. Esto es una gallera para los que no lo conocen, porque de repente nos ven de muchos países que no tienen esta cultura y no saben. En este lugar ponen a pelear a los gallos, ¿verdad? Y cuéntanos más o menos cómo es la situación. Bueno, acá gente uno se distrae con los gallos. Acá tenemos 2 gallos, los cazamos, depende de lo que pesen, así cuadramos la pelea. Y aquí los soltamos, hacemos la riña, dependiendo el montaje del gallo. Puede ser 500, 1 millón de pesos. O sea, que ustedes pesan los gallos y según el peso pelea contra el otro. Pelea contra el otro, sí. O sea, ¿tiene que ser un peso igual? Igual, tiene que ser igual. Y la estatura también tiene que ser igual. Ah, mira, qué interesante. De hecho, que tienes unos especímenes ahí. Bueno, este de acá sí es de pelea. El gallo el que tienen amarrado es de pelea. Sí. ¿Y los que están así sueltos? Eso todavía son unos pollitos. Unos pollos, apenas están desarrollándose. ¿Dónde? Bueno, todo esto acá son los gallos. Mira, aquí están, yo buscando. Acá están todos. Es que hay uno, no tienen ni miedo. Yo caminando aquí inocentemente no me había dado cuenta que los gallos están aquí. Yo estaba esperando una jaula o algo así, ¿no? Pero mira, están todos sueltos y mira que hay uno encima mío. Mira que hay uno. Justo ahí. ¿Y qué? Espero que no me vaya a picotear. Mira, ahí están. Entonces los tienen como amarraditos en estos palos, ¿puedes decir? No, ahí están, en libertad. Siento un poquito de libertad por lo menos. Ahí por refresco, lo mantenemos ahí para que estén refrescados ahí. Bueno, yo te preguntando a Justo que si él vivía aquí, pues, o sea, él creció aquí, tú creciste aquí. Nací y criado. Criado aquí, pero tú de repente, cuando te aburres. Cuando estoy aburrido, me voy para Cartagena, allá tengo los hijos estudiando, voy a relajarme con ellos allá un tiempo y extraño mucho a mi isla cuando estoy por allá. Eso es importante, porque uno extraña las raíces de uno, ¿verdad? Las raíces y eso es lo de uno, bonito, sí. Que a pesar de las necesidades que tiene esta isla, se extraña y tú regresas y estás aquí el tiempo que necesitas. Acá que está la zona de trabajo mía, por eso la extraño mucho. Tú eres pescador. Y a mi gente, sí.
Santa Cruz del Islote, en Colombia, es parte del archipiélago de San Bernardo, situada entre las islas de Tintimpán y Múcura, a donde puedes llegar desde la ciudad de Cartagena a 2 horas de viaje en lancha, como fue mi caso, para poder llegar hasta aquí y descubrir la isla más poblada del mundo. Estamos en el colegio. Acá tenemos el colegio, que es el que está registrado como Santa Cruz, donde estudian todos los niños de todas las islas. Aproximadamente hay 225 niños estudiando acá. Tenemos 13 docentes, 2 jornadas, 6 salones. Entonces ellos vienen de las otras islas para acá. Para acá, sí, de Múcura y de lancha, sí. De Múcura y de Tintimpán. ¿Pero todos los días los mueven? Todos los días. Ok. ¿Tienen como un transporte escolar o algo así, una lancha que los rescata? Un especial para ellos, sí. Tienen su transporte escolar. Ok. ¿Y este es el salón? Este es otro salón porque ya este está deteriorado. Tienen miedo de dar clase a los niños ahí. Mírenlo cómo tiene la brecha. Hago esta pausa para invitarte que si te está gustando este recorrido por la isla más poblada del mundo, a que te suscribas al canal y así poder seguir descubriendo más lugares juntos, donde lo mejor de todo, que en este viaje de aventuras el boleto es gratis para ti. Ahora que eres parte de la comunidad, sigamos recorriendo Santa Cruz del Islote. ¿Cuánto tiempo tiene la isla desde que empezó a armarse? Porque... De fundada. Ajá. Tiene 225 años. Wow. Bueno, esta especie de tiburón que vemos acá es la que vamos a conseguir en el acuario. Tiburón nodriza, es inofensivo. Ahí está un chico nativo que se mete con ustedes por si se quieren tomar la foto con el tiburón. No, gracias. Acá tenemos el puesto de salud. Anteriormente contábamos con una enfermera para los primeros auxilios. Ya gracias a Dios contamos con un médico permanente. Ok. Toda esta parte de abajo es el puesto, el aljibe donde almacenamos el agua. Que es con lo que más sufrimos acá, con el agua. Sí. Es lo que más duro nos da en el verano. O sea que todo esto que está aquí y donde está pintado el tiburón, que está aquí a la vuelta, es todo un tanque de todo un tanque, hace 360 toneladas. De aquí sale todo el sur, el agua. Para toda la comunidad. Partimos a veces 2 veces, 5 tanquecitos, porque no nos da basta para el verano que nos da muy fuerte acá. Con el calor tan fuerte, ¿verdad? Sí. Hay un mayor consumo de agua. Pero esa agua es potable. ¿O es solamente como para bañarse? No, la coge uno para tomar. No la trata, pero como ya estamos acostumbrados, te la toma uno así. Sí, mire. Que estas son las bebestibles. Con estas que nos estamos abasteciendo ahora, para tomar y bañarse uno. Wow. Porque no tenemos, en el aljibe está tostado, no tiene agua. Y el gobierno nos tiene bien abandonado por ese lado. Sí, o sea que estas bolsas de agua son la que da basta, nos está dando basta ahora con la sequía que hay. O sea, porque el tanque está vacío. Está vacío, sí. Vale 10.000 pesos una paquita de esas. Yo pensé que se las asistían. No, o sea, la tenemos que comprar de nuestro bolsillo. Pero igual es una inversión. Sí. Bueno, acá tenemos el primer monumento de la isla, la Cruz de Mayo. ¿Qué significa la Cruz de Mayo? Ese fue el primer monumento que hicimos acá en la isla. Que aproximadamente tiene 225 años de fundada la cruz. Sí. O sea que esta cruz tiene 225 años. Los primeros fundadores que llegaron acá vinieron de la isla Barú, que fue Fermín Cortés y Gabino Julio. Me imagino que le dan su mantención, porque está pintadita, está arregladita. Se le está arreglando eso ahora, para que los niños no echen tanto sucio 200 años levantada ahí, ¿verdad? Estoy sincero, yo soy de Venezuela, yo nací allá, pero vivo en Estados Unidos. Y te cuento que caminando aquí con tus calles me siento como en el pueblo mío, donde yo crecí. Bueno, acá tenemos 4 tiendas. 4 tiendas en una. 4 tiendas igual a esta. Hay una que esta que está aquí es otra, la de la esquina de allá es otra, que están cerradas ahorita. Sí. Esa es la que abastece acá al pueblo. Bueno, estos son 4 negocios, me dice justo que hay aquí, que abastecen a la localidad. Mira, que tiene una tiendita de ropa, ahí están los comestibles, por así decirlo. Entonces, ¿todo esto compraba en Cartagena? En Tolú. ¿En Tolú? Sí, porque es más cerca. Ese es lo más cerca. Es más cerca de Cartagena, sí. Ok, entonces, bueno, yo lo compré en Tolú y vienen para acá. La casa es muy bonita. Hola, la felicito, su casa es muy bonita. De verdad, o sea, está muy cuidada, así que la felicito. Fíjense. Acá tenemos la calle El Bolsillo. ¿Qué pasa aquí? ¿Que se gasta mucho dinero? No, ¿por qué le llamamos la calle El Bolsillo? Porque tiene una sola entrada. Si entramos por aquí, hay que salir por aquí mismo. Por eso es que le llamamos la calle El Bolsillo. Acá tenemos la central, calle La Central.
Y acá tenemos todas las palabras típicas de la isla, Ah, ya. donde pueden aprender un poco acá de los costeños. O sea, que esto es como un mini diccionario para que podamos entender lo que no Entender lo vivimos que no. aquí. ¿Cómo lo dicen? Mira, esa es la que te cae, que es más o menos que es la que te cae. ¿La mujer? No, por ejemplo, usted me hace una broma y yo le digo a usted, esa es la que te cae siempre. Esa es tu broma. Ah, así como que algo que te pasa consecutivamente, sí, ¿no? Qué buena. ¿Y espeluque? Espeluque es cuando hay la rumba, cuando estamos enrumbados. Tú dices, Se me voy armó con el espeluque. espeluque, sí. No, se armó un Se espeluque. armó el espeluque. Ah, ya. Oye, qué buena. Bueno, mira, eso me gustó. ¿Estás guapo o qué? Bueno, este otro que tenemos acá era un chico nativo, Ok. muy bueno con la música. Él mismo componía sus propias canciones. Esa fue su primera canción que pegó por toda la costa, El Navegante. Una champeta muy reconocida, Ok. pero lastimosamente el cáncer no la arrebató. Oh, Este espacio donde estamos ahorita y donde estamos allá es donde festejamos las fiestas patronales, como 16 de julio, allá donde estamos frente a la escuela, como 16 de julio, 11 de noviembre, 3 de mayo, 25 de diciembre, 31 de diciembre. Acá en este espacio nos reunimos en familia y armamos la rumba. Esta era la casa del tío Pepe, esta de acá, Ah, del fundador. del abuelo mío, sí. Era tu abuelo. Sí. Qué tremendo. O sea, que el fundador de esta isla era tu abuelo. Sí, sí. ¿Qué se siente? Un orgullo ser que tu abuelo sea el fundador del el fundador de Santa la isla Cruz de la esta. Islote. Así Wow, es. Qué tremendo. Y esta era su casa. Sí, una de las casas. ¿Cuántas Porque casas como tenía tenía 4 él? mujeres, tenía una mujer en cada casa. Increíble. Ahorita la están remodelando, que la están ¿Para hacer un museo? la están demoliendo para hacerla en Superbo ahora. Tanto las personas como la belleza de la naturaleza hacen de Santa Cruz del Islote un lugar mágico. Los que viven aquí son optimistas, alegres, unidos, se sienten muy orgullosos de su isla. Cualquier persona puede decirte que no le gustaría mudarse a otro lugar. Están enamorados de la que llaman con cariño su isla. Es que sin duda alguna es un paraíso tropical en medio del Caribe colombiano. Hay que tener en cuenta que este islote fue hecho manualmente por nativos, sin ningún tipo de planificación, los que llegaron con escombros para construir la isla artificial, sin imaginarse en lo que se convertiría en el futuro, llegando a ganarse el galardón de la isla más densamente poblada del mundo. Iniciaron la población viviendo algunos pocos. Hoy en día cuentan con más de 100 casas, construidas en madera y ladrillos. Estas son muy acogedoras. Por suerte tuvimos la oportunidad de entrar a una de ellas y ver cómo son por dentro. Ok, bueno, aquí, ¿cómo es su nombre? Marco. Marco nos enseñó su humilde casa. Muchas gracias. Él vive aquí con 3 de sus hermanos. Mi mamá, 3 hermanos. 3 hermanos, ¿verdad? Y bueno, esta es su humilde casa, me la abrió, muchas gracias. Así pude entrar aquí a cómo vive una persona en Santa Cruz del Islote. Así es Bien. una casa por dentro en Santa Cruz. Santa Cruz, sí. Vale. Bueno, manden un saludito ahí a la gente que quiera venir. Bien. Bueno, si se fijan, el techo es re bajito. Mira lo alto que yo soy. Las casas tienen el techo bajito porque ellos construyen una sobre otra. Entonces, miren, para que vean que toco con mi mano ya el techo de esta humilde casa. Y bueno, gracias al señor Marco que me abrió aquí para yo poder conocer cómo viven en estas acogedoras casitas hechas entre madera y cemento y ladrillo, cosas así. ¿Y ahora para dónde nos lleva justo? Vamos al acuario, Ok, donde vamos a nadar con variedades de peces. ok. Tú dices que la gente nada con tiburones. Sí. Ok. Ya ahorita el grupo ese que va ahí, ya se meten ahí a nadar con los tiburones y a tomarse fotos. Y este es como el muelle de ustedes. Este es el muelle, tenemos 4 puntos de desembarque. Ajá. Este y del otro lado tenemos 3. De aquí bajamos al turismo y lo llevamos a conocer la isla. También tenemos 7 hostales, tenemos tenemos aquel de allá, este otro que está acá en la esquinita aquella. Tenemos este que está aquí. Tenemos 7 hostales para que todo el que venga, que se quiera relajarse por acá. Ok. Bueno, llegamos a la parte del acuario aquí en Santa Cruz del Aquí. Islote, donde si eres de nervios de acero, puedes nadar con los tiburones aquí mismo y tomarte tu foto y todo eso. Bueno, mira, acá tenemos sábalo, tenemos tortuga, mero, pez loro, cirujano, sargento y los 9 tiburones. Miren de al tiburón. Allá está otro, mírenlo.
Bueno, aquí termina mi recorrido con Justo, a quien agradezco mucho haberme dado la experiencia junto a los que nos están viendo, ¿verdad? Gracias a usted por venir a visitarnos, que seamos reconocidos por todo el mundo entero. Claro, esa es la idea, de que vengan muchos más turistas a ver cómo ustedes viven aquí. Cómo vivimos y cómo... Porque a pesar de todas las necesidades, viven muy felices. Créeme que no están viendo las necesidades que ustedes tienen, sino siempre el ir más allá para mejorar la calidad de vida, ¿no? Eso es lo más bonito de esto y lo que recojo yo de aquí de Santa Cruz. Me voy con esa enseñanza de ustedes de que ese nivel de resiliencia que tienen ustedes como colombianos, como isleños. Cuéntanos en los comentarios si te gustaría vivir o te atreverías a vivir esta experiencia aquí en Santa Cruz del Islote. Aquí está mi amigo Justo esperándote y te puede hacer el recorrido. Entonces búscalo cuando se bajen aquí en el muelle, pregunten por Justo, ¿verdad? Bueno, como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video. Chao, chao. Chao, chao.